partida de ajedrez, ¿no? Generalmente toda partida de ajedrez siempre tiene tres momentos muy importantes. Uno es la apertura, la siguiente viene a ser lo que es el medio juego, y la última parte que son el tema de los finales. Hoy día me va a tocar a mí conversar un poquito de lo que es el tema del medio juego. Y cuando vamos a hablar del medio juego, no es que le estemos dando mucho más importancia al medio juego, más que a la apertura, o quizás más que a los finales, sino que queremos también, tenemos que mejorar esta parte de lo que viene a ser el medio juego. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia les diré que todas las fases en una partida de ajedrez son importantes. Si uno en una apertura inicia mal y tienes piezas complicadas, tu medio juego te va a costar bastante para poder mejorarlo. Si uno tiene un medio juego que quizás no te va a ayudar mucho, a llegar a un final con mucho más perspectiva, con mucho más ideas que a futuro te puedan decir o proyectar de que puedes ganar esa partida, se te va a complicar más, digamos, ese final o esa partida, ¿no? Muchos de los jugadores, cuando ya entramos en competencia, tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? El tema es que ya uno no va porque quiere jugar más bonito, quiere ser más decorativo. Si bien existe el romanticismo en el ajedrez, hay algo que tenemos que tener en claro. Uno va por ganar más puntos en una competencia, por ganar el torneo, o por también tener un mayor rating de los FIA. Muchas veces los torneos que tenemos, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta de que hay a veces de todas las edades, pero cuando uno va a un torneo, sea de la edad que sea, el rival está preparado. El rival siempre está con las ganas de poder decir a uno, ¿sabes qué? Hoy, si no te has preparado bien, te voy a ganar. Y quizás a veces nos cuesta eso, esa apertura que quizás la dejamos de lado, esa apertura que no la hemos visto porque nos dio flojera, esa apertura que quizás tuvimos que pulirla más. No, hay un momento crítico y quedamos mal. Entonces, hoy me va a tocar a mí hablar justamente del poderío del medio juego. Y para eso yo les voy a compartir, justo les voy a compartir ahorita la pantalla, porque quiero que evaluemos esta partida para ingresar un poquito en el tema del medio juego y decirles cuáles son las estrategias que nos van a ayudar. Yo les voy a decir que a partir de la experiencia que tengo, a veces muchas personas critican el tema del blitz, otros el tema de las rápidas, otros de las semi-rápidas, otros apuntan a las clásicas. Yo les voy a decir que en el ajedrez, cuando uno es jugador, tiene que prepararse para todos los ritmos si quiere competir. Y si hay un ritmo que no te conviene mucho y no estás preparado, yo te diré que no compitas. Pero en el ritmo que uno quiera competir, tiene que prepararse mentalmente y también en el tema de pensar mucho más rápido. El tema de ver táctica, ver estrategia, pero mucho más rápido, de acuerdo al tiempo. Yo sé que las partidas clásicas nos dan un poco más de orgullo en el tiempo, pero hay que ser mucho más profundo con la mirada que uno tenga en cada jugada. Entonces vamos a iniciar, voy a proyectar una partida de ajedrez y aquí sí me gustaría que quizás ustedes vayan compartiendo un poquito de lo que van a ir viendo en el tablero en esta primera partida que vamos a proyectar y donde quiero manifestarle algunos puntos que vamos a tener que tenerlos siempre en cuenta en un medio juego y les va a servir mucho. ¿Dónde está?
Ya está. Me avisan a ver si se puede ver la pantalla. Me avisan si se puede ver la pantalla. Sí. A ver. Ya. Esta partida es una partida mía, ya, con un rival en Chess.com, pero vamos a ver qué ocurre en esta partida. Y esta partida, ustedes van a ver quién pierde, ¿ya? Pero sí les voy a dar una idea. Cuando uno juegue el tipo de apertura que sea, gambito de dama, gambito de rey, apertura española, la apertura italiana, lo que viene a ser una carocán, lo que viene a ser una escandinava, siempre esas partidas, tanto que las que ganen como las que pierdan, repásenlas en ese momento crítico, tanto para ver si hubo una mejor jugada o la jugada que hicimos fue la mejor. Hoy día los módulos de análisis nos ayudan, pero muchas veces con quienes nos enfrentamos no son módulos, son personas que, si bien van mejorando en el tiempo, no necesariamente piensan y a veces sacan otras cosas que nos pueden llevar a momentos difíciles, que nos sacan de la posición que habíamos analizado o pensado. Por eso es mejor analizar sobre momentos y ver en el valor qué debemos hacer, cuál es nuestra toma de decisiones. Vamos a ver en esta partida. Esta partida comenzó con un peón de rey. Hubo una respuesta similar. Por ahora sabemos que en las aperturas la idea siempre es desarrollar tanto los peones como las piezas menores. Y aquí podemos ver que hay una apertura italiana, ¿no? La Yocopiano se puede ir viendo desde ese momento. Hay una clavada que en este momento es molestosa de parte del negro para lo que viene a ser el tema del caballo, que está ubicado en F3. Pero hasta ese momento, aquí ya vamos llegando quizás a una primera parte donde se va a terminar lo que viene a ser la apertura y vamos a iniciar lo que viene a ser ya un medio juego. Se terminan de desarrollar los caballos y ya estamos próximos a que ambos jugadores ya hayan desarrollado bien sus piezas menores. Y en este momento nos preguntamos qué tenemos que hacer, porque vamos a ver, a muchas partidas a las que llegamos a este momento y decimos qué tenemos que hacer. Algo que siempre uno aprende y te aconsejan es, uno tiene que comenzar a mejorar la posición de la dama. Cuando tengamos estos medios juegos, tenemos que aprender dónde ubicar nuestra dama, dónde puede dar un mejor movimiento nuestra dama, dónde puede ser mucho más factible nuestra dama. Vamos a seguir. Acá hay una amenaza hacia el alfil, pero el alfil mantiene la tensión en la diagonal. Y vamos a analizar este primer momento. ¿Quién está mejor para ustedes en la posición? ¿Quién siente que está mejor en la posición en este momento? Parece que las negras le están atacando, ¿no? Ya, claro. Las negras están atacando, sí. Pero el blanco tiene más espacio. El blanco tiene más espacio, sí. Viendo así, analizando, hasta este momento el blanco tenía una mejor posición de sus piezas en el tablero que las negras. Pero vamos a ver cómo se da la partida después. Vamos a ver algo aquí que siempre también te aconsejo. ¿Qué pasaría si ese alfil ubicado en B6 tomase a ese alfil que está ahorita ubicado en E3, el alfil blanco, de casillas negras, ubicado en E3? ¿Sería bueno o sería malo? Para las blancas y para las negras.
tomar el alfil. ¿Qué sería mejor ahí? ¿Debe tomar o no debe tomar ese alfil? Mejor avanzar el peón a 5. El peón a 6. Ah, sí, a 5. El peón a 6 o a 5, ¿no? Claro. Para poder, digamos, un poco alterar la estructura de peones que tiene en este momento el blanco. Pero ¿qué pasaría si tomara la diagonal ese alfil negro? ¿Quién mejoraría su posición ahí? El alfil negro. El blanco. Vamos a ver, si el alfil negro tomara a ese alfil blanco que está ubicado en E3, ¿quién mejoraría su posición? El blanco parece. Claro que sí. ¿Sabe por qué el blanco, digamos, pasaría mejor, ubicaría mejor? ¿Qué vemos aquí? Aquí lo ubicaría la columna F. Ahí está la dama. Claro, pero habilitaría ¿quién? La torre puede atacar. Claro. ¿Y esta torre con quién combinaría? Con el alfil. Claro que sí, con el alfil. Veamos esas posiciones de medio juego que se van a dar. Y entonces, un segundo tema que tenemos que aprender es que muchas veces, no siempre cuando veamos que hay una pieza al frente y que nos digan para tomar, hay que tomarla. No necesariamente se da eso. O sea, no necesariamente veamos una pieza al frente, va a ser, oye, vamos a tener que tomar esta, digamos, esta pieza, sea un caballo, sea un alfil, sea un peón. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que nuestro rival va a mejorar la posición de sus piezas. Y si nuestro rival mejora la posición de sus piezas, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que nuestro rival va a poder decir, va a habilitar las columnas, va a habilitar su diagonal y se va a hacer mucho más fuerte en ese momento en el tablero. Es parte de lo que estamos viendo ahorita en esta partida. ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a seguir pasando la partida. Se habilitó, por la parte del negro se habilitó esa posición. ¿Y por qué tomaría en este momento, por qué haría el intercambio el blanco de ese alfil? ¿Qué es lo que quiere generar el blanco? Quiere multiplicar ese alfil de negro para buscar puntos débiles. Claro que sí. Algo que vamos a tener nosotros que ubicar en el medio juego son puntos débiles. Y los puntos débiles muchas veces se dan en las situaciones de medio juego. Uno, porque las piezas menores, al estar protegidas por peones, pueden hacernos que se dupliquen. Haya un tema de doble peón. Y eso, a futuro, va a generarse como una debilidad en la estructura de peones o en la estructura de la posición del rival que tengamos. Esta fue parte de la, digamos, de la toma de decisión que en ese momento hice de poder intercambiar el alfil de casillas negras, de las blancas, por el alfil, digamos, negro que estaba ubicado en B6, ¿no? Se toma la debilidad y la dama pasa a esta ubicación, la E2. Pero ¿cuál era la idea de la dama? Era justamente buscar la debilidad que se había ya establecido en este punto de B6. Como ustedes pueden ver, en este momento, las negras pasan a querer atacar la posición. Y aquí también vamos a ver algo. Las negras buscan, en este medio juego, también poder generar una forma de poder, digamos, ver en la estructura de cómo ir debilitando al rival que está al frente de nosotros. Se toma y la ubicación del alfil va a generar este problema. ¿Qué ventaja le daría si, digamos, el caballo tomase ese alfil? ¿Quién perdería más ahí en esa posición? El blanco. Claro que sí, porque habilitaría
columna peligrosa donde podría hacer mucha fuerza esa torre con esa dama, ¿no? Entonces, algo que vamos a tener en cuenta siempre en todo juego de medio juego es que no tomar por tomar, no necesariamente ver al frente al alfil, aunque nos incomode, puede significar que nosotros le estemos destruyendo o empeorando la posición, sino puede significar que nuestro rival esté pensando ya en tomar esa diagonal que quiere tomar la dama hacia H4 y que ya para el blanco sería muy molestosa sería si es que no llega quizás a ejecutar un mal. Vamos a ver cómo continúa la partida. Aquí hace digamos una manera fuerte de poder golpear ya esa posición de la dama incomodar, teniendo ese peón de F que es muy fuerte, y se genera este momento, este intercambio. ¿Qué creen ustedes en este intercambio? Vamos a ver, ¿eh? ¿Se debió hacer o no se debió hacer este intercambio? Claro que sí. Sí, claro, para abrir la columna F. Claro que sí. Hasta ahí vamos bien. Y vamos siguiendo bien la partida. La dama toma una posición y acá se genera algo también que en el medio juego se da. Cuando vemos estructuras de peones que están avanzadas y las fuerzas también las tenemos que justamente viendo las piezas menores que se han puesto en el centro, ver de qué manera podemos tener la captura de una de ellas. Y aquí, ¿cuál debería ser lo que con la continuidad que debe seguir el blanco? ¿Cuál debe ser? Peón 4 de dama. Claro que sí. Y ahí el peón avanza. ¿Cuál sería la idea de avanzar este peón? Ganar tiempo con la dama. Claro, es uno, asustar a la dama negra que está en la casilla, ubicada en la casilla de 5, pero ¿cuál su objetivo? ¿Cuál sería? Pasivos. Claro que sí, porque mira, el objetivo va a ser eso, pero la idea es capturar ya sea al caballo o al alfil. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Ahí lo podemos ver. La dama se retira, la dama sigue presionando. No, miren, esa dama no deja de presionar sobre ese punto de G2 que está ubicado el rey. No deja de presionar. Viene acá. Y qué buena jugada, ¿no? Aún cuando se puede capturar una pieza, busca compensar por el movimiento de la torre. ¿Qué podríamos evaluar en este momento en el medio juego? ¿Quién está mejor? Las blancas. Las blancas están mejor. Pero ¿quién tiene posibilidades de atacar? Las negras. Las negras, ¿no? Las negras están atacando. Y a pesar de que hay un tema que quizás nosotros evaluando aquí en las negras podemos, digamos, tenerlo como una crítica al jugador, ¿no? No ha habido un enroque y no ha habido la conexión de las dos torres en esa última, en la fila número 8, ¿no? Si no sería mucho más fuerte el ataque. Algo que tenemos que hacer en el medio juego es siempre ayudar a que nuestras torres estén conectadas. En este caso no se da, pero propio de la partida se puede ver aquí que la torre con la dama ya presionan muy fuerte sobre ese punto de G2. Si no tomaba la torre esa ubicación de F2, era mate inminente, ¿sí? A pesar que se podía haber situado muy bien el peón en la parte del centro. Y el peón y la torre lo que hace justamente es defender esa posición crítica que ya comienza a tener las blancas. Algo que se va a presentar también en el medio juego es esta forma de captura que hacen. Si bien uno puede decir, mira, ya perdió el alfil, ya perdió el caballo, ya los tiene por perder, siempre ver esas posibilidades. Al obligar, al tener el movimiento de torre en F2, si acá se toma el caballo, el peón por caballo,
frente de la dama negra, ¿no? En toda la diagonal, que se da desde G hasta A1, ¿no? Y ahí, si tomaba, era un jaque al rey, ¿no? Y aquí viene un momento importante dentro de la partida que vamos a evaluarla. Aquí, este momento es importante en la partida. Por ahora, yo noto que las blancas están bien. Las blancas están muy bien. Pero, ¿qué deberían haber hecho las blancas a ver aquí? ¿Cuál debería haber sido su siguiente movimiento? Mover la torre. Mover la torre en F1. Sí. ¿Sí? Mover la torre para poder capturar el caballo, ¿no? Ya, entonces sobre B1. Sobre B1. B1 podría ser, ya, podría ser. Yo movería F1. F1. Se coordina mejor y... Yo te diré algo que yo pensé en ese momento. Era esta captura, mira. Ese alfil. Corre. Ese creo que era muy importante. Uno, porque le limitaba el ataque de la torre con la dama que estaba invertido sobre el punto de G2. Pienso que tenía que haber hecho. Y ahora le voy a decir por qué. Voy a retroceder la jugada y le voy a decir por qué. Vamos a ver qué pasó en la partida. Hice la jugada F1. Pero miren, él a pesar de tener estos dos peones, pudo mantener un centro mucho más fuerte. Ya. Y ese caballo que se mueve, ese movimiento que se mueve en F4 del caballo, es fabuloso. ¿Por qué es fabuloso? Porque este movimiento le va a permitir a tener un doble ataque. Uno, el ataque de poder tener a la dama, pero otro, la posibilidad de hacer un jaque y llevarse la torre. Y aquí creo yo que me equivoco en esta, porque creo que el movimiento más correcto era aquí, en E3, para evitar que el salto de aquí del caballo pudiera dar un jaque. Si ya el jaque, claro, se movía nomás. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Hubiera tomado, ¿no? Aquí. Rápidamente hubiera contestado con el alfil sobre la diagonal, hubiera tomado esa. Hasta ahí las blancas estaban bien. Hasta ahí. Pero miren, el hacer los movimientos no precisos en el medio juego te pueden llevar a perder una partida. Vamos a verla aquí el movimiento. Vamos a ir viendo este movimiento que se da. Por favor, ¿puedes silenciar a Roberto? Está... A ver. Roberto, ¿puedes silenciar tu micro? Ahí para que... ahí está. Okay. Gracias. Ya está. Entonces, miren, cambió la partida. Si bien tenía las blancas una pieza de más, había perdido calidad. Y si bien se mantenía también la presión sobre la columna E, aún la estructura de peones que mantenía el negro permitía que este rey estuviera mucho más, digamos, más protegido. ¿No? Estuviera mucho más protegido. Y aquí creo que ya sí me llegó a complicar un poco con la partida. Se iban a perder algunas nociones, pero esto se da ya en una parte del proceso del medio juego, donde no encuentro ya, digamos, un poco de ideas, y me complico con la posición. Ese movimiento del caballo fue malísimo, porque tapó justamente la protección que tenía con
con el caballo que estaba en la parte inferior, ubicado en F1. ¿No? Entonces, hasta ahí hemos avanzado en el medio juego. Pero miren cómo, si nosotros retrocedemos, uno se puede analizar cómo pudo haber mejorado su medio juego. Ahora, va a haber jugadores que te van a jugar y no te van a querer comer nada hasta un determinado momento. Pero hay otros jugadores que desde el primer movimiento de la partida te comienzan a intercambiar todo. Te intercambian todo, ¿no? Entonces, a veces no es necesariamente que uno se vaya, digamos, siempre con la idea de poder adecuarse a un solo estilo. Uno tiene que, cuando va a un torneo, prepararse para todos los estilos. Tiene que prepararse para el estilo, para el que te va a finalear, para el que te quiere matar al inicio nomás, el que te va a querer hacer mate al pastor en la primera jugada. Para todo tenemos que estar preparados. Y también tenemos que prepararnos mentalmente para cuando uno pierde una pieza. Una pieza no significa que hayas perdido la partida, porque si uno evalúa, puede ser que hayas perdido la partida, pero tu posición en el tablero te dé indicadores de que estás mejor. Y ahí que tienes que ver, quizás la posición de las otras piezas están torpes, quizás vas a ver que su movimiento de caballos no están bien alineados, los caballos están por un costado, no hay ataque de los caballos, los alfiles están mal posicionados, están detrás de la cadena de peones. Todo eso uno tiene que analizarlo en un momento de medio juego. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar si tu posición en el medio juego está muy bien definida, es armoniosa, por decirlo así, vas a poder tener flexibilidad y manejo en todo el tablero. En esta partida, por cierto, uno ve que quizás tanto el rey negro como el rey blanco, si bien se ven ciertamente, entre comillas, protegidos, ambos estaban atacando aquí. Una partida en ambos están atacando, ¿no? Por eso es que quizás, y le voy a comentar un poquito ahí para los que si en algún momento compiten conmigo, a mí las sicilianas no me gustan mucho, porque son siempre armas de doble filo, donde todos tienen que buscar atacarse. Antes, cuando yo empecé a jugar ajedrez, me gustaba hacer eso. Me gustaba atacar y que me ataquen, y ver quién ganaba. Con el tiempo ya no fui haciendo ese tipo de ajedrez. Lo que fui haciendo fue un ajedrez muy distinto y, de acuerdo al estilo que cada jugador tenga, va a ir definiendo, digamos, cómo voy a ponerme yo en el tablero, cómo me siento más cómodo, cómo quiero yo situarme mejor en el tablero, qué es lo que voy buscando, qué es lo que voy viendo, y eso a mí me va a generar una comodidad. Ustedes van a ver que muchos jugadores se incomodan a veces con ciertos estilos, que a ciertos estilos también se le hace difícil manejarlo. Entonces, le diré que en el tablero es una guerra, pero distinta con cada uno. Pero uno tiene que mentalmente siempre estar preparado para todo eso. Algo que también tenemos que ver aquí, en el medio juego, es que cuando veamos alguna pieza que esté cerca a nuestro rey, generalmente lo que tenemos que hacer es eliminarla. Pero hace un rato también vimos en la partida, vimos esta posición, ¿no? Y esta posición no convenía, esta posición de aquí, esta posición que está aquí, no le convenía por si al negro ponerla. Esta de aquí. Porque cuando él hizo un peón en H4, en H5, ¿qué es lo que iba a permitir? Iba a permitir que justamente esa diagonal de la dama negra sea mucho más fuerte que la blanca, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos siempre eso. ¿Por qué mi oponente me está poniendo un peón, una pieza? ¿Qué es lo que le permite mejorar a mi
qué manera se le hace mucho más fácil. Por el que Capablanca, si ustedes ven, tiene un juego muy posicional, generalmente evitaba, pensando justamente en eso, evitaba tomar por tomar, capturar por capturar, porque con eso él estaba buscando que el oponente no mejorase la posición de sus piezas, y que es algo que nosotros en el medio juego tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Qué mejora? La posición de un alfil, de un caballo. A veces yo sé que muchos nos acostumbramos a intercambiar en el medio juego, pero estamos permitiendo que nuestro rival mejore la posición de sus piezas. Y si la posición de las piezas se mejora en el tablero, sí o sí nos van a hacer daño. Mientras menos piezas tengamos cerca a nuestro rey, va a ser mucho mejor. Pero eso también va a depender mucho de la evaluación y la toma de decisiones que tengamos durante todo el proceso en el tablero. Hasta ahí preguntas. Yo, a ver, puedo preguntar sobre hay principios en el medio juego, o sea, algunos principios que podríamos considerar. Sí, claro que sí, hay unos principios por decir, ¿no? Algo que siempre uno tiene que guiarse. Uno, desarrollar la dama. Una vez que nosotros tengamos en el medio juego, uno lo que va a tener que hacer es desarrollar la dama, ¿no? Ver que una dama se pueda desarrollar de la mejor manera, en la posición que tengamos. Dos, hay que tener un principio de no tomar por tomar, porque tomar una pieza dentro del tablero nos puede llevar a arrepentirnos. Tres, siempre activemos que nuestras torres estén juntas, estén ya para un medio juego, tienen que prepararse para poder tener, digamos, dominando tanto las columnas como las filas. Cuatro, cuando nosotros a veces vemos un tema de enroque y vemos solamente que hemos llegado con un caballo y un alfil y vemos por ahí que a nuestro rival le puede incomodar capturar un alfil o capturar un peón en uno de los flancos que tiene cubierto al rey, nos puede emocionar. Pero no olvidemos que un enroque, la única manera de destruir un enroque es teniendo varias piezas en juego dentro del tablero, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta. No podemos llegar solamente con una o dos piezas, tenemos que haber llegado con la mayoría de piezas, o que la mayoría de piezas después de la toma que haga nuestro alfil o nuestro caballo sacrificándose, ayuden justamente sobre esa debilidad a atacar. Otro, las posiciones podemos abrirlas, intercambiando peones, pero siempre y cuando nos convenga. Siempre veamos ese tema. ¿Qué me conviene en esta posición? ¿Cuánto voy a mejorar? Si él, y también preguntarnos, si él no toma esto, ¿en qué nos va a debilitar? Generalmente, siempre algunos nos dicen de que las debilidades se ven en la estructura de peones. Por eso es que hay que evaluar mucho la estructura de peones en el medio juego. Otro tema más. Cuando uno tiene un tema de atacar, necesita superar siempre que el número de atacantes sea mayor al número de defensores que tenga el rey, ¿no? Si él tiene un caballo y una torre, pues habrá que llegar con mucho más número de piezas para poder hacer, digamos, destruir, ¿no? Y llegar a lograr un jaque mate en esa parte. Otro punto más que también podemos tener es que veamos, no necesariamente mucha gente nos va a atacar, muchos van a esperar hacer un movimiento solamente estratégico, ¿no? Si por ahí, digamos, en el medio juego estamos ambos compartiendo el tablero, pero aún no estamos midiendo, lo que tenemos que hacer es mejorar la posición de nuestros caballos, de nuestros alfiles, de nuestra torre, de nuestro rey también, y viendo dónde podemos generar esa debilidad que vamos a querer, digamos, doblegar, ¿no? Y para eso, algo que sí yo les recomiendo a ustedes es, tengamos paciencia, no nos desesperemos, no porque veamos ya un punto y si no está, y en el momento del cálculo estamos viendo, no estamos tan seguros, sigamos trabajando sobre ese punto de debilidad, generemos el tema de ser pacientes, Otro tema más, neutralicemos siempre las piezas enemigas. Si nosotros vemos que nuestro
parte de nuestro medio juego. Otro tema más también, si vemos por ahí que a la primera vista el movimiento que vimos nos va a lograr ganar la partida, revisémosla, ¿no? Tomémosla 1, 2, 3 segundos, 10 segundos más y pensemos si está bien. Porque muchas veces también sucede que vemos, nos emocionamos, tomamos y nuestro rival nos refuta la toma y quedamos mal. Entonces, no solamente logremos el ver, sino también asegurar que la posición se vea bien, ¿no? Y por último, en la última parte también veamos siempre los movimientos que pueden ser los jaques, las capturas y los ataques, ¿no? No hay que olvidar que quizás para un movimiento donde veamos que tenemos muchos peones, van a cobrar un mejor valor nuestros caballos. Pero si tenemos, donde hemos debilitado bastante los peones y hay mucho más campo para poder jugar, nuestros alfiles van a cobrar mucho mejor, digamos, valor, ¿no? Eso siempre tengámoslo en cuenta. De acuerdo a la posición, de acuerdo a cómo está nuestro medio juego, para ir viendo cómo vamos a llegar a ese final, ¿no? Parte de trabajar muy bien nuestro medio juego es asegurar nuestro final. Ver y proyectarnos cómo vamos a quedar en el final, ¿no? Eso le daría como recomendaciones en esta parte del medio juego, ¿no? Que es algo que a todos nos interesa, como todas las fases, la apertura, el medio juego y el final, nos interesa mejorar. Yo le diré algo, como recomendación, ¿qué le diría? Agarren su partida, pónganlo en un tablero, repasen la partida que han perdido, que han ganado, pónganla en su partida y pónganse a pensar, uno, ¿qué jugada pude haber hecho mejor? ¿Cómo pude haber ganado? Yo sé que hoy día los módulos nos han hecho un poco flojos para analizar. No vamos al módulo y nos dan, oye, mira, esta tuve que hacer, ¿no? Mucho más rápido. Pero tomémonos el tiempo para después repasarlo. Quizás hoy día lo repasamos con el módulo, para que pasen unos 4 o 5 días, volvamos a la misma partida y veamos, oye, a ver, ¿qué es lo que tenía que haber mejorado acá? Si es un estilo que ya tú vienes jugando porque tienes tu tipo de gambito de dama, gambito de rey, tu apertura española, tu apertura italiana, céntrate en los momentos críticos del medio juego. Y yo te diré que te va a dar mucho mejor perspectiva para un próximo juego. Si sigues trabajando con eso, te va a dar mayor velocidad para también la toma de decisiones que vas a tener. Porque eso en algún momento se va a dar. Sí, interesante. ¿Algo más que ustedes quieran preguntar? Arcos. Hasta Luis también, ¿no? Hola Luis, bienvenido. Hola. Hola Luis, ¿qué tal? Que pregunte Arcos. Ah, Luis tiene ese estilo, güey. Luis tiene ese estilo. Roberto, ¿qué tal? ¿Roberto está por ahí o no? Se cayó su micro, creo, de Roberto. Pero... raro. Esta es una partida que la jugué hace unos días, ¿no? Hace unos días, pero me pareció interesante por el tema del medio juego y la posición, cómo se jugó, ¿no? Entonces, por eso que la he compartido en este estilo de partida. Y lo otro también que le recomiendo es analicen partidas muy similares a las que tuvimos en el repertorio. Cada uno tiene su repertorio, ya como jugador de ajedrez tiene su repertorio. Y un poco para que te ayude, ¿no? Para que te ayude es encontrar formas de cómo refutar algunas jugadas en momentos críticos, ¿no? Y en el medio juego, ¿no? Y tener paciencia, porque la incorporación a veces de una nueva apertura o un nuevo repertorio le toma tiempo.
toma tiempo porque uno tiene que adecuarse, te toma tiempo porque uno tiene que saber también frustrarse con esa partida que no vas a lograr ganar, ¿no? Y ir midiendo con los rivales con los que te vas a enfrentar, ¿no? A mí me ha pasado mucho, pero cuando he querido incorporar un nuevo estilo de apertura, generalmente lo hago, ¿no? Me toma 2, 3 semanas para hacerlo, pero después ya me comienzo a jugar más cómodo, ¿no? Comienzo a jugar más cómodo y eso me gusta porque ya cuando veo la apertura me siento mucho más tranquilo, mucho más confiado con lo que veo y digamos se puede jugar mejor. Tal vez no sería mejor incorporar variantes en vez de crear, de forjar una nueva No, apertura. claro que sí. No, claro, sí. Por cierto, hay variantes, diferentes variantes que ayudan en la apertura, pero hay gente que cambia a veces el estilo. El estilo porque hay jugadores diversos, ¿no? Por ejemplo, ya con los de Siciliana que juegan, que actualmente no me he enfrentado, pero ya aparte de un estilo que tengo para jugar contra los Fran Siciliana, ya he descubierto una más, ¿no? He descubierto una más, cómo jugar. Así que de poco en poco la estoy poniendo en práctica y me está gustando. Me está gustando y creo que si por ahí hay algún siciliano que en algún momento juegue, voy a poderle ejecutar. Y creo que me va a ir bien, porque ya la he visto, ya la he puesto en práctica y me está yendo bien. Hay algunos que se les complica peón de dama más, ¿no? Que peón de rey, ¿no? También Sí, sí. hay que saber identificar a esos jugadores. Sí, a veces complica más el peón de dama que el peón de rey. Porque lo que pasa es que generalmente porque el peón de rey a veces ya lo espera. Y es generalmente casi todos juegan con peón de rey. Pero cuando a veces sacas el peón de dama o el peón de ese 4 que es la inglesa, muchos no lo esperan, ¿no? Entonces es complicado. Yo diría por decir, ¿no? Que me tienta mucho el volver a tener la Benoni en mi repertorio, ¿no? Hace unos días justo repasaba una partida de la Benoni y me gustaba la Benoni porque cómo llegan las negras, ¿no? A buscar enfrentar a las blancas. La estoy volviendo a repasar. Voy a ver si nuevamente la reincorporo a mi repertorio. ¿Hay La algún, defensa de hay algún libro así de medio juego que recomiendes? Así. un libro de medio juego. Hay uno de. Mira, para reforzar, por cierto, los videos de Smirnoff ayudan bastante. ¿Ya? También están los de Rey Enigma, también que te ayudan, ¿no? Pero yo creo que más, o sea, si bien los principios nos los dan, nos comparten los conceptos, yo creo que al final la idea es que uno lo pueda poner en práctica en el tablero y que uno pueda tener todos los principios en el momento que tienes la partida, poder recordarte, ¿no? Y no colapsar, ¿no? Hay gente que pues, sí juega muy bien en el medio juego, pero cuando se ve en el reloj, se ve con el tiempo, pero que ya el tiempo lo va a cancelar, ¿no? Se le va a caer el reloj. Y ahí muchas veces colapsa el jugador, ¿no? Porque comienza a preocuparse más por el tiempo que por la partida y si el rival se da cuenta de eso, comienza a jugar mucho más rápido, ¿no? Para que colapse. Entonces a veces no hay ese equilibrio, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir mejorando los tiempos en el ajedrez. Claro, cierto. Rey Enigma también tenía su curso. No sabía. Bueno, yo creo que en el fondo, creo que ambos, cuando he visto mi estilo, se parece tanto al estilo tuyo, ¿no? Y cuando jugamos casi ciertas partidas en determinados momentos contigo, Jonathan, hemos visto que hemos llegado a cerrarnos mucho las partidas, ¿no? Casi porque son estilos muy similares. Y a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta, porque como decir, también jugar con Mina. Mina también es un jugador que no te come por comer, te deja ahí la pieza, ¿no? Entonces, creo que eso también uno lo tiene que ir viendo, ¿no? Con los jugadores. Y a qué jugadores tienes que enfrentarlo de otra manera, ¿no? De otra manera. Y uno también tiene que preparar para eso. O sea, hay jugadores que juegan mejor en medio juego, como Nina tal vez, como... Sí, sí, claro que sí. No, y uno se tiene que preparar para justamente esos jugadores verlos cómo lo complicas, ¿no? Cómo
sé si habrá alguna pregunta más, si por ahí quieren compartir algo. El curso de Rey Enigma, no lo había escuchado. No, sí, hay un curso de Red Enigma sobre el tema del medio juego. Sí. Y también hoy día, con el tema del internet, también hay para revisar, ¿no? Para revisar justamente conceptos también de medio juego, ¿no? Y también hay libros, ¿no? En internet, ¿no? A veces puede ser más pesado, porque uno tiene que leerlo y estar con el tablero al costado, pero también te ayuda, ¿no? Todo lo que sea el momento para evaluar, para ayudarte a evaluar una posición, te va a ayudar un montón. O sea, cada apertura tiene un medio juego definido, ¿no? O sea, un Sí, plan. porque mira, fíjate, por ejemplo, uno juega la Ruy López o la Española, no llegas a tener un medio juego, donde llegas a tener varias piezas todavía en movimiento y en el centro, ¿no? Eh, Fíjate la escandinava, la defensa escandinava, también de acuerdo a como uno vaya tomando, te das cuenta, pero por decir, una apertura quizás, la apertura BIR, ¿no? También te llegan a complejidades distintas, ¿no? La apertura esta, ¿cómo le llaman? Gambito El ataque Atahualpa. por decir, ¿el cual? Atahualpa. Ah, el Gambito Atahualpa, claro, cada uno tiene su inicio y su medio juego, ¿no? Porque cuando uno enfrenta a la apertura BIR, generalmente te busca pegarte mucho a atacar ese flanco de rey, ¿no? Porque si por ahí el rival come y queda mal, tu alfil y tu dama van a ejecutar muy bien por ahí un mate muy rápido. Y donde muchos han complicado, porque yo una vez me acuerdo que jugué contra un jugador que ya tenía mucha especialidad en ese tema de la BIR, y claro, él ya jugando años ese tipo de apertura, me dio ideas de cómo tratar de enfrentar, ¿no? Porque él escapó rápidamente, ¿no? De lo que yo había preparado como una forma de poder atacar, ¿no? Entonces, uno de eso tiene que aprender, ¿no? Te puede ir bien o mal en una partida, pero tiene uno que aprender, ¿no? Sobre eso uno se va preparando. ¿Algún jugador así que recomiendes así que haya haga buenos mediojuegos o más completo? Mira, un jugador que me gusta bastante, claro, generalmente a todos nos gusta bastante es Magnus Carlsen, ¿no? Porque lleva un medio juego muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy medido, ¿no? Otro para mí, Dani Kasparov. Dani Kasparov también, ¿no? Pero uno que a mí me ha gustado mucho verlo jugar siempre ha sido a Gran Petrosyan, ¿no? A Kasparov, por el estilo que tiene, ¿no? Actualmente también José Martínez, ¿no? El peruano mexicano, ¿no? José Martínez también, ¿no? Interesante, ¿no? Su sistema posicional que tiene, ¿no? Muy bueno, ¿no? Y revisar su partida siempre es bueno. Por decir, el caso, por decir, ahora del niño Faustino Oro, también, ¿no? También, ¿no? Como él, a su edad, cómo ha ido mejorando sus líneas, sus posiciones, y ha tenido todo un progreso, ¿no? Y al final, creo que todo eso depende de uno, de la disciplina que uno le ponga, ¿no? Y cómo ir mejorando cada fase de tu ajedrez. Yo te diré que me pongo hace 10 años atrás, cuando jugaba ajedrez, y te diré que me siento contento, ¿no? Todo lo que he mejorado en ese tiempo, ¿no? Y me parece bien, porque antes no jugaba tan así. Antes lanzaba todas las piezas a que vayan nomás a atacar y no había nada más. Buscaba el mate, como sea. Ya tengo otro tipo de estructura. El medio juego va siempre de mano con la táctica, ¿no? Por ejemplo, el jugador tal es un jugador un poco estrambótico, ¿no? Pero Claro, ¿es un talerazo. es un referente o ya es un loco ya para ti? No, talerazo, patas que. Esos patas que son recontra creativos con la táctica, ¿no? Porque
diré que en algún momento, por cierto, el estilo de tal, cuando empecé a jugar ajedrez me gustó. Y como jugaba muchas partidas blitz de 3 minutos, me gustaba porque ese estilo, en una partida blitz, juegas mucho también con la parte emotiva de tu rival. Entonces yo agarraba y saqué, no me interesaba si era caballo, torres, me daba nomás igual. La idea era buscar que esté mal posicionado el rey, ¿no? Y por ahí el rival llegaba a colapsar, ¿no? Dejaba pies en el aire, caía y ganaba la partida. Pero me di cuenta que no así siempre se podía ganar. Solamente en ese tipo de partidas con el tiempo se puede lograr eso, ¿no? Pero no necesariamente puedes llegar a sostener un tipo de partida así en un ritmo clásico, ¿no? Entonces, claro, el estilo de tal se sostenía, pero ya viéndolo en parte medio juego para adelante, si tienes que ver la táctica, vas a verla, vas a sacrificar, es seguro el sacrificio que vas a hacer, toma, si no, vas a tomar y te vas a arrepentir. Sí, ¿no? Debe haber un límite. Por eso duró un poco nomás, un año nomás duró con el título, me parece. Sí, En cambio hay otros jugadores Bobin y más conservadores que... dura más tiempo el mismo Anand, ¿no? También duró buen tiempo, ¿no? Gracias. Claro que sí. No sé si habrá más preguntas, si no, creo que ya estamos llegando al final. Te voy a compartir más bien en el grupo que han hecho ahí una partida que había seleccionado de Sigalco con Sino Oro. Sigalco con Magnus Carlsen es una partida que se había seleccionado de medio juego. Sigalco le gana a Magnus Carlsen en esa partida. Así que se la voy a compartir ahí en el grupo para que la puedan analizar. Me parece interesante porque en el medio juego se ven y sabemos cómo es Magnus Carlsen para jugar, pero Sigalco, el gran maestro Sigalco le llega a ganar a Magnus Carlsen. Así que ahí se la voy a compartir en el grupo para que la puedan revisar también, la puedan revisar y puedan ir mejorando el tema del medio juego también. Pensé que lo ibas a presentar. ¿Mm? Pensé que lo ibas a presentar. Sí, pero ya no va a haber tiempo ya para presentarlo porque ahorita ya se va a acabar ya Okay. la clase se va a acabar ya. Okay. Más bien gracias a los que han asistido, a los que se han dado su tiempo para poder estar en esta clase de hoy día. Y ahí también hago mi cherry, ¿no? Los que me quieran en algún momento conectar para alguna partida, quizás por ahí no vemos. Tanto en Chess.com como en Lichess, mi nick es Virabato, ¿no? Virabato, siempre juego ahí, tengo ahí más o menos, ¿no? Un respetable entre 2000 a 2100, ¿no? De Elo en Lichess, así que gustoso también de que en algún momento si alguno quiere retarme, poder hacerlo, se pueden jugar partidas amistosas sin ningún problema, con la idea de poder mejorar, ¿no? Y generalmente entre 5 a 10 minutos, ¿no? Para tampoco no tener tanto tiempo, ¿no? Y poder analizar. Recomendable 10 minutos, ¿no? Pero, o 10 minutos con incremento, 10 minutos, ¿no? Para poder disfrutar de la partida, ¿no? Oye, Roberto levantó la mano, creo. Pero... No lo he visto acá. No lo he visto. Roberto, ¿algo que quieras comentar? Aló, Roberto, ¿algo que quieras comentar? He visto que tu micro está prendido. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que a veces uno quiere de repente, como usted dice, analizar sus partidas, pero bueno, hasta ahorita no sé analizar ni en chess.com ni en Liche, no, solamente he visto cuando dice analizar, pero he visto por ahí que como usted a veces sale cuáles son las mejores jugadas, eso bueno, eso todavía no he visto, ¿no? Pero por ahí lo voy a tener que ver. Ya. Algo que uno puede ver es, digamos, en el tema de cuando uno vea la columna, es qué tanto mejoró la posición de una pieza. O sea, pongámonos siempre a pensar en eso.
qué tanto mejora la posición de mi peón.